Imagina que vas manejando a casa y en cuestión de minutos todo se detiene por completo. El transporte colapsó, las líneas de suministro fallaron y miles de personas quedaron varadas en condiciones gélidas. Rápidamente se convirtió en una batalla desesperada por sobrevivir, mientras industrias enteras colapsaban bajo el peso de la tormenta brutal. Los sobrevivientes pensaron que nunca volverían a ver algo así. Pero apenas un año después, una tormenta aún peor azotó, demostrando lo catastróficamente desprevenidos que realmente estaban. Esta es la historia de las tormentas de nieve de 1977 y 1978 y cómo paralizaron a Estados Unidos. En la mañana del 28 de enero, miles de habitantes de Buffalo se desplazaban cuando una pared de nieve barrió el estado de Nueva York. Las autoridades sabían que un poderoso frente frío ártico atravesaba el país, pero su intensidad tomó a todos por sorpresa. En solo unas horas, los conductores luchaban en nieve que les llegaba hasta las rodillas. Las temperaturas ya habían caído por debajo de cero, y vientos con fuerza de huracán azotaban la ciudad. Con el pueblo desmoronándose, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia urgente de ventisca, y los ciudadanos se preguntaban cómo la situación había empeorado tan rápido. Lo que nadie se dio cuenta fue que las condiciones de esta tormenta se habían estado formando durante semanas. Buffalo ya había visto más de 150 pulgadas de nieve durante diciembre y enero, la mayoría de las cuales permanecía congelada en el suelo en capas compactadas. Fue uno de los inviernos más fríos en la historia de Estados Unidos, e incluso nevó en Florida por primera vez. Bajo esas condiciones tan frías, el lago Erie se había congelado antes de lo habitual, permitiendo que una enorme cantidad de nieve se asentara sobre su vasta superficie. Así que cuando el aire ártico bajo cero llegó a la zona, sus ráfagas empezaron a levantar casi 10.000 millas cuadradas de nieve tierra adentro hacia la ciudad. Y con vientos que se esperaban duraran 13 horas, todo lo que estuviera en su camino iba a quedar sepultado bajo capas de nieve. Para la tarde, los cielos sobre Buffalo se habían oscurecido. Los vientos soplaban constantemente a 70 millas por hora y la tormenta apenas estaba al inicio de su periodo pronosticado de máxima intensidad. Ciudadanos alarmados salieron temprano del trabajo, tratando de llegar a las escuelas de sus hijos y avanzar poco a poco a casa por carreteras que se estaban bloqueando con montones de nieve. Era una ventisca, era una pared de nieve blanca, no podías ver nada. No podría sobrevivir ni 5 minutos en las condiciones en las que operábamos. Con la visibilidad casi nula, conducir era imposible. El transporte público se detuvo y las autoridades cerraron las carreteras a todo el tráfico, excepto a los servicios de emergencia. Si ya estás en el tramo del Niágara de la autopista Thruway, quédate en tu auto. La policía está tratando de llegar a ustedes con motos de nieve, con autos y con lo que puedan. Si es necesario, pueden moverse a pie, pero no entren en pánico, ¿de acuerdo? Pero hizo poco para ayudar. La nieve se acumulaba más rápido de lo que podían limpiar las carreteras, y los vehículos quedaban atrapados donde estaban. Miles fueron abandonados por toda la ciudad y la combinación paralizó completamente la ciudad. Al anochecer, los equipos de emergencia quedaron varados junto con todos los demás. Entonces, grandes partes de la ciudad se quedaron sin servicios de emergencia. Y cuando cayó la noche, unas horas después, la sensación térmica bajó hasta menos 50 grados Celsius. Ahora era una situación de vida o muerte, y la gente se apresuró a buscar calor, sentándose en sus autos con los motores y calefacciones encendidos en masa. Como la nieve bloqueó la mayoría de las salidas para los gases de escape, esto provocó advertencias urgentes de las autoridades locales. Si vas a dejar el motor encendido, asegúrate de tener cuidado con la intoxicación por monóxido de carbono. Deja tu ventana un poco abierta para que entre aire fresco. Si te sientes cansado, con náuseas o hueles gases de escape, abre tu ventana pero solo un poco. Pero pronto eso dejó de ser una preocupación por completo. Los autos empezaron a apagarse por el frío extremo, dejando a los conductores atrapados sin una fuente de calor. Sin otra opción, intentaron llegar a un lugar seguro a pie a través de la tormenta. La situación se volvió tan desesperada que todas las habitaciones de hotel en la ciudad se agotaron, en algunos casos por personas que estaban a solo unos minutos en auto de su casa. En cuestión de horas, Buffalo se había paralizado por completo. Y como las autoridades locales no tenían manera de lidiar con la crisis, el gobernador Hugh Carey declaró estado de emergencia. La Guardia Nacional comenzó a movilizarse de inmediato y llegó al día siguiente para socorrer a la ciudad. Mientras trabajaban para recuperar el control, quedó claro que Buffalo no estaba solo. Aunque Nueva York fue la más afectada,
ciudades en toda la región de los Grandes Lagos, desde Ohio hasta Pensilvania, quedaron paralizadas cuando la tormenta dejó inservibles redes de transporte enteras. Los vientos rugieron durante toda la noche, sepultando las principales arterias bajo varios pies de nieve. Con las autopistas interestatales y las líneas de tren interrumpidas, se suspendieron las entregas de suministros esenciales, incluyendo alimentos y combustible. En toda la región, cientos de miles quedaron varados en autos, lugares de trabajo y edificios públicos, rezando para ser rescatados. Fui a trabajar un viernes y no llegué a casa hasta unas 2 semanas después. Pero el fallo más crítico vino de los ríos. Un tramo de 180 millas del río Mississippi se congeló, deteniendo una de las rutas de transporte fluvial más importantes del país. Cientos de barcazas que transportaban combustible, productos químicos y suministros esenciales quedaron varadas en el hielo, cortando líneas de suministro clave en varios estados. Sin una solución rápida, no estaba claro cuánto tiempo se retrasarían las entregas de combustible, y la interrupción llegó en el peor momento posible por razones más allá del clima frío. El gas natural escaseó durante toda la década de los 70, el país solo podía mantener reservas limitadas, incluso antes de que llegara el crudo invierno. Y ahora que las rutas de suministro estaban cortadas, eso llevó a un sistema ya sobrecargado al punto de quiebre. Ante una crisis inminente, las autoridades empezaron a instar a la gente a reducir la calefacción y conservar energía, incluso cuando las temperaturas seguían siendo peligrosamente bajas. E incluso con el uso reducido, millones de personas ahora estaban en riesgo de quedarse sin calefacción durante una de las peores tormentas de nieve registradas. En los siguientes días, el costo humano empezó a aumentar. Muchos sufrieron de congelación, e incluso heridas menores se volvieron peligrosas sin acceso a atención médica. El periodo fue inquietante para los trabajadores que despejaban las carreteras. Descubrieron que numerosas personas habían muerto congeladas dentro de sus autos o habían muerto por exposición al frío mientras caminaban, probablemente después de desorientarse por la visibilidad nula. Tan solo en el centro de Buffalo, alrededor de 13,000 personas habían quedado varadas, y eso generó temores de que miles de personas pudieran morir en toda la región. Para el 1 de febrero, las comunidades de toda la región estaban al límite de su capacidad, y para algunos la supervivencia ahora dependía de las acciones de otros. Uno de los actos más heroicos fue realizado por el patrullero Carl O. Reese del Departamento de Policía de Buffalo. A pesar de sufrir dolores en el pecho, Reese desafió las duras condiciones para entregar medicamentos que salvarían vidas a unas 220 personas que buscaban refugio en un restaurante. Realizando varios viajes peligrosos entre el restaurante y el hospital de emergencia, se aseguró de que medicamentos cruciales para el corazón, insulina y otra ayuda médica llegaran a quienes lo necesitaban. Después de trabajar incansablemente durante 25 horas consecutivas, Reese sufrió un ataque cardíaco fatal justo cuando la tormenta comenzaba a amainar. Más de 60 personas perdieron la vida como resultado de la tormenta de nieve, y la magnitud del desastre fue tan grave que el presidente Jimmy Carter declaró varios condados como zonas federales de desastre. A medida que la región comenzaba a recuperarse, la gente poco a poco regresaba a su vida diaria, creyendo que lo peor ya había pasado. Pero no sería la última vez que enfrentarían una tormenta de esta magnitud. Un año después, otra tormenta invernal severa azotó el medio oeste y el noreste de Estados Unidos, solo que esta vez fue mucho más destructiva. Catalogada como una tormenta perfecta, fue una convergencia que ocurre una vez por generación de varios sistemas meteorológicos, que combinaron intensas nevadas, vientos con fuerza de huracán y temperaturas bajo cero en una ventisca prolongada y devastadora. Se pronosticó que estaría en su peor momento entre el 25 y el 27 de enero, y las autoridades instaron a la gente a prepararse. Desafortunadamente, después de semanas de tormentas, muchos ya no tomaban la advertencia en serio. Sabíamos que la noche anterior iba a llegar. Dieron una advertencia, como a las 10 de la noche, una advertencia de ventisca, pero lo dicen mucho, así que no lo tomamos en serio. Realmente no estábamos preparados para eso. Esta vez la tormenta dejó hasta 1 metro de nieve en varios estados, y mares violentos azotaron las zonas costeras al mismo tiempo. La magnitud de la interrupción no se había visto en el año anterior, ya que enormes extensiones de Estados Unidos estuvieron casi intransitables durante una semana. La parálisis fue tan grave que tanto la Cruz Roja como la Guardia Nacional fueron desplegadas para entregar ayuda de emergencia y alimentos, instalar refugios y rescatar a los varados.
Y al igual que en 1977, el gas natural ya escaseaba. Pero la situación empeoró porque los vientos destruyeron líneas eléctricas en varios estados, dejando a miles de personas sin agua, electricidad o calefacción durante días. Esos mismos vientos también provocaron fuertes marejadas que avanzaron tierra adentro por la costa de Nueva Inglaterra, destruyendo edificios e inundando comunidades enteras. Cuando la tormenta de nieve finalmente comenzó a disminuir, miles de hogares habían sido dañados, con pérdidas en propiedades e infraestructura que sumaban $1.000 millones. Era una escena que la Guardia Nacional comparó con las secuelas de un ataque nuclear. A medida que se desarrollaban las consecuencias de la tormenta, comenzaron a surgir informes de personas que habían perdido la vida. Trágicamente, esto incluyó a un niño de 1 año que murió congelado después de que la estufa utilizada para calentar la casa móvil de su familia fallara. Él fue una de casi 100 víctimas de la tormenta. Las tormentas de nieve consecutivas expusieron cuán vulnerable era el país ante tormentas invernales extremas, y su impacto contribuyó a la decisión del presidente Jimmy Carter de establecer la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias al año siguiente, para coordinar mejor la respuesta del país ante desastres. Si te pareció todo interesante este video, por favor considera suscribirte, ayuda mucho.